En esta sección, cubriremos uno de los conceptos más fundamentales de la programación, que es la iteración o bucle. El bucle se refiere al proceso de repetir un bloque de instrucciones varias veces. Y cuando digo un bloque, solo me refiero a una colección agrupada de código. Por lo tanto, un bucle se puede considerar como un método que realiza una tarea más de una vez, de la misma manera que lo harías en un bucle alrededor de algo como una pista, o simplemente como esa expresión se usa en la vida cotidiana. Hacer un bucle es hacer algo una y otra vez y otra vez. Y una iteración es el término técnico que representa un solo ciclo del bucle. Así que podemos tener un bucle que se ejecuta 4 veces, y cada una de esas 4 veces se llama iteración. Ahora hay dos tipos de bucles en VBA. Hay bucles de iteración fijos y bucles indefinidos. Un bucle de iteración fija se ejecuta un número específico de veces, y de alguna manera codificamos ese valor en nuestro código. Por ejemplo, digamos que escribimos una macro que va a crear un informe para nosotros en nuestra hoja de cálculo, y cada vez que ejecutamos la macro, siempre queremos crear 5 nuevas hojas de trabajo. Bueno, en lugar de escribir ese código 5 veces, podemos crear un bucle que diga, haz esta operación una vez, la creación de una hoja de trabajo, pero hazlo 5 veces. Así que no tenemos que duplicar una sola línea 5 veces, solo tenemos que decirle a VBA que haga una sola línea 5 veces. En ese caso, el número de veces que queremos realizar una acción es fijo, es estático, es constante, lo establecemos en su lugar. Y mientras nuestro informe no cambie, podemos mantener ese número todos los días. Así que ese es un bucle de iteración fijo, el número de iteraciones es fijo en su lugar. La opción alternativa es un bucle indefinido, que se ejecuta un número flexible de veces. Y esa flexibilidad, ese número de veces que tiene que ejecutarse está determinado dinámicamente por una expresión lógica. Por ejemplo, imaginemos que queremos realizar un proceso en una hoja de cálculo, queremos hacer algún tipo de operación repetitiva en cada fila. Pero no sabemos cuántas filas somos realmente vamos a tener que lidiar con el día a día. Quizás un día tendremos 100 filas, al día siguiente tendremos 200 filas y al día siguiente tendremos 150. No podemos codificar de forma rígida ningún valor individual porque podríamos perder algunas filas algún día y no perderlas el otro día y etc. Necesitamos ser capaces de tener código que sea dinámicamente capaz para averiguar cuántas filas tenemos y ese número de veces ejecuta un determinado procedimiento o ejecuta un determinado bucle. Ejecuta ese número de iteraciones. En ese caso, el bucle es indefinido porque no está predeterminado. Se está calculando dinámicamente en el momento en que se está ejecutando. No hay mejor manera de probar estos conceptos que verlos en acción. Así que en este nuevo libro de trabajo, comenzaré creando un nuevo procedimiento. Lo llamaré primer bucle. Lo primero que tengo que hacer para crear una iteración es crear una variable iteradora. Esta es una variable que va a llevar un registro de cuántas iteraciones he hecho actualmente del bucle. Así que voy a declarar una variable larga. Como recordatorio, un non es solo el tipo más grande disponible para números enteros. Y voy a llamar a mi variable i, sodim y aslon. Y es una convención muy común en los círculos de programación de computadoras por dos razones. 1. Es bastante lógico, y, para iterador. Y 2. Es corto y dulce. Va al grano, no ocupa mucho espacio. Puedes elegir el nombre de la variable que quieras, pero y es uno muy común. Ahora aquí está la parte en la que llegamos a algo que en realidad es nuevo. Este es el bucle for. Y voy a escribir la sintaxis aquí y luego voy a explicar lo que está haciendo. Así que voy a escribir la palabra clave for. Voy a usar la variable y que definimos en la línea de arriba. Un signo igual, un número, la palabra clave to, que no hemos visto antes, otro número. Luego voy a saltar 2 líneas aquí y escribir a continuación y. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que estamos haciendo aquí es decir que queremos comenzar con la variable y en un valor igual a 1. Casi puedes bloquear esto para una parte al principio y esto para 5 partes al final. Y solo piensa en esta expresión. Esto es casi como si estuviéramos asignando un valor inicial a la variable. Así que estamos comenzando con i en 1. Pero estamos haciendo algo especial aquí con la palabra clave for. Estamos diciendo que vamos a esperar que y incremente 1 por 1. Así que va a pasar de 1 a 2 a 3 a 4. ¿Y dónde va a parar? Eso es lo que decimos cuando decimos la parte a 5. Eso determina el punto final. Eso determina el punto al que va a llegar. Entonces lo que estamos diciendo aquí es para los valores donde i va a ser 1, hasta el punto en que i es igual a 5, lo que sea que se coloque aquí en este bloque, en este cuerpo entre el 4 y el siguiente i, eso es lo que se va a ejecutar. Así que este bucle va a suceder una y otra vez. Va a suceder con i que tiene un valor de 1, con i que tiene un valor de 2, luego 3, luego 4, luego 5. Eso todavía va a ejecutar el cuerpo cuando esté a las 5. Entonces i va a ir a 6. Y cuando va a 6, ya no está dentro de este rango de 1 a 5. Y en ese punto, el bucle for concluirá y continuará con el resto del procedimiento.
Finalmente, justo aquí, la siguiente y simplemente significa que tan pronto como este bloque de código termine de ejecutarse, tan pronto como, por ejemplo, y sea igual a 1, ejecutamos algún tipo de proceso en el medio aquí, simplemente incrementamos y al siguiente valor. Así que eso es lo que significa la siguiente y. Así que la siguiente y es el código que va a llevar y de 1 a 2, luego de 2 a 3, luego de 3 a 4, etc. Así que sabemos que y está incrementando uno por uno y en realidad podemos generar el valor de y para verlo a medida que cambia dinámicamente. Así que justo en el bloque aquí, voy a sangrar. Esa es una mejor práctica solo para que tengamos una sensación visual de que esto pertenece al bucle for, como se llama. Solo voy a usar debug.print. Y lo que quiero generar es el valor real de i, nuestra variable iteradora. Así que recuerda, en el primer bucle, y va a ser igual a 1. Vamos a ejecutar todo dentro del cuerpo, que es solo esta declaración de impresión de depuración. Vamos a generar el valor de 1. Luego vamos a ir a este siguiente y va a incrementar y a su siguiente valor, que es 2. Y luego este bucle comienza de nuevo. Vuelve a la parte for. Comprueba si cae entre el rango que hemos definido, que es de 1 a 5. Y ambos números, de nuevo, son inclusivos. Y va a decir, está bien, entonces 2 todavía está dentro del rango de 1 a 5. Eso significa que tengo que ejecutar el cuerpo 1 more time. Entonces va a depurar imprimir el valor de 2, luego volver a la siguiente y, que lo va a incrementar a 3, luego volver a la parte superior y continuar ese procedimiento hasta llegar a 6, porque 5 sigue siendo un valor válido. Así que 5 debería ser el último valor que vemos generado aquí. Entonces, cuando ejecuto esto con el atajo de teclado F5, podemos ver los valores de la variable y que se generan aquí mismo. De hecho, lo que puedo hacer, solo para mostrarte, al final, voy a usar debug. Prendo una vez más para generar el valor de y después de que se termine el bucle. A diferencia de otros lenguajes de programación, la variable iteradora todavía se conserva aquí, así que tan pronto como se realiza este bucle, y todavía existe como una variable local dentro de este ámbito de procedimiento, y podemos echar un vistazo a lo que y es igual aquí, y recuerda que en realidad va a ser 6, no va a ser 5, porque siempre que sea igual a 5, va a ejecutar, va a generar 5. Eso es lo que vemos aquí. Luego va a incrementar a 6 aquí mismo. Luego va a volver a la parte superior del bucle for. En ese punto, 6 ya no está dentro de este rango. Entonces el bucle for concluirá, está hecho, pero y sigue siendo igual a 6. Así que eso es lo que vamos a ver en este debug. Print. Si me deshago de todo mi código existente, ejecuto esto con F5, podemos ver que 6 sale aquí. Eso viene directamente de esta línea al final de nuestro procedimiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este concepto a nuestra interfaz real de Excel? Bueno, como habrás adivinado, esto se puede usar para referirse dinámicamente a cosas como filas o columnas, porque nuestra variable iteradora y puede dinámicamente referencia, por ejemplo, una fila. Así que echemos un vistazo a eso aquí mismo, justo debajo del debug. Print, lo que voy a hacer es voy a usar la propiedad source. Recuerde que las celdas, a diferencia del rango, esperan números. Espera que un número represente la fila y luego un número que represente la columna. Entonces, si le doy a las celdas un argumento, en lugar de darle un número real, voy a darle i. Recuerde que i es un valor que cambia dinámicamente. Va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Lo que podemos hacer es referenciar dinámicamente una celda específica en cada iteración. Así que digamos que siempre quiero apuntar a la fila dinámica, del 1 al 5, y luego siempre nos quedemos con la columna 1, que va a ser la columna A. Y lo que voy a escribir aquí es solo el valor de i. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a repasarlo paso a paso porque esta es una parte muy importante de la programación. En el primer bucle, i va a ser igual a 1. Así que puedes pensar en i como una variable que representa ese número. Así que justo aquí, i va a ser sustituido por 1. Así que esto va a hacer referencia a las celdas 1 de 1, que es la celda A1, y va a escribir el valor de i, que es 1 a esa celda de aquí. Luego vamos a incrementar y a 2 con el siguiente i. Cuando repetimos el bloque, las celdas ahora van a hacer referencia a un valor diferente de i. Va a ser la celda 2, 1, que va a ser la fila 2, la columna 1. Así que esa es la celda A2. Y el valor que vamos a escribir allí va a ser i de nuevo, que esta vez son 2. Luego incrementamos i a 3 y ese proceso comienza de nuevo y lo repetimos 5 veces. Así que permítanme seguir adelante y aclarar esto. Ejecutemos este código nuevamente con F5. Podemos echar un vistazo a nuestro frontend o a nuestra interfaz de Excel. Y ahí vamos. Hemos iterado dinámicamente de 1 a 5. Siempre hemos hecho referencia a la fila dinámica específica sobre la que estábamos iterando. Nos mantenemos constantes en la columna 1. Y luego escribimos dinámicamente el valor que estamos iterando allí. Aquí hay otra forma en que podemos verlo. Este es un enfoque un poco diferente. Podemos eliminar nuestro trabajo. Y en lugar de hacer siempre referencia a la columna 1, siempre podemos hacer referencia a la columna i. Así que ahora tanto el valor de la fila como el valor de la columna serán dinámicos. Cambiarán de 1, 1 a 2, 2, a 3, 3, a 4, 4, a 5, 5, 5. Así que vamos a tener un poco de patrón diagonal mientras navegamos aquí y como VBA va a escribir estos valores en nuestra hoja de cálculo.
Así que sigamos adelante y ejecutemos este código, y ahí podemos ver que lo hemos escrito. Comenzamos con un 1, luego y se incrementa a 2. Estamos haciendo referencia a las celdas 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Por supuesto, no estamos limitados a simplemente iterar de 1 a 5. Podemos iterar de cualquier número a cualquier número. Entonces, por ejemplo, si elimino todo mi código aquí en la interfaz de Excel, delete toda mi salida en la ventana inmediata, puedo generar un valor, digamos de 3 a 11. Así que lo que va a suceder aquí es que en lugar de comenzar en un valor de 1, simplemente voy a comenzar en 3. Va a ir a 4, a 5, a 6, todo el camino hasta 11. Y luego concluir cuando la i se incrementa a un valor que ya no está en ese rango, que va a ser 12. Así que ahora si ejecuto esto, puedes ver aquí que vamos a obtener un valor de 3 hasta 12. Puedes ver que este 2 en realidad proviene de la impresión de depuración. Y aquí mismo en mi interfaz de Excel, si me desplazo un poco, podemos ver que estamos creando exactamente el mismo efecto dinámico hasta 11, donde tanto la fila como el número de columnas se representan dinámicamente mediante i. Concluyamos esta lección con un ejemplo más de un bucle for. Quiero mostrarte cómo un bucle for puede ayudarte a hacer algo como las matemáticas. Voy a crear un nuevo procedimiento a continuación. Voy a llamarlo suma a 25. Lo que quiero hacer aquí es que quiero obtener una suma de todos los números del 1 al 25 inclusive. Bueno, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Puedo iterar del 1 al 25 y simplemente sumar todos esos números a una suma continua. Así que aquí mismo puedo comenzar declarando una variable total. Esto va a representar mi suma. Puedo hacer esto largo porque va a almacenar un valor entero o un valor de número entero. Justo debajo voy a definir una variable iteradora i, que también va a ser un número largo o entero. Lo primero que quiero hacer es asegurarme de que nuestra suma comienza en un valor válido, así que solo voy a darle un valor de 0. Solo por simplicidad, puede haber un valor predeterminado asignado a un tipo de datos largo de 0, pero estemos sanos y salvos aquí y realmente comencemos desde 0 explícitamente. Luego, una vez más, vamos a escribir nuestro bucle for. Vamos a comenzar con la palabra clave y, un signo igual, darle su asignación inicial. Comencemos y en 1. Luego la palabra clave to, ¿queremos ir de y a qué? Digamos 25. Justo debajo de aquí quiero crear un par de saltos de línea y escribir siguiente y como vimos aquí arriba, el bloque o el cuerpo del bucle for no se limita a una línea. Pueden ser 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, incluso puede invocar un procedimiento diferente, puede hacer lo que quiera, simplemente va a ejecutar ese cuerpo ese número de veces. Así que justo aquí abajo, lo que quiero hacer es que quiero obtener el total, que es nuestro total, y quiero agregar i. Y si eso sucede ahora mismo, solo tenemos una asignación. Así que vamos a reasignar el total de 1 a 2 a 3 a 4. Eso no es lo que queremos. Queremos tomar el valor actual de total y luego agregarle i. Así que el total del primer bucle va a ser igual a 0. Vamos a sumar el valor de 1, que va a ser un total de 1. La próxima vez, el total va a ser igual a 1. Vamos a sumar el siguiente valor de i, que es igual a 2 para un total de 3. Entonces 3 se va a sobreescribir a la variable total. Luego vamos a repetir ese proceso todo el camino hasta que lleguemos a 25. Finalmente, cuando lleguemos al final, vamos a hacer el cuadro de mensaje esta vez. Podemos enviar un cuadro de mensaje al valor de total, echa un vistazo a cuál es el valor de todos los números del 1 al 25 sumados. Ejecutemos esto con F5, y allí podemos ver que el total es 325. Así que esa es una introducción rápida a los bucles for. De nuevo, hacen un bucle de un número específico a otro número designado. Tienen un rango. Siempre y cuando ese rango esté satisfecho por el valor actual del iterador variable que hemos representado por y aquí, siempre y cuando se cumpla, el cuerpo o el bloque de código dentro del bucle for se va a ejecutar. Así que podemos usar esto para hacer referencia dinámicamente a celdas específicas en la hoja de trabajo, columnas específicas. Podemos usarlo para hacer matemáticas básicas como esta y así sucesivamente. Vamos a tener mucha práctica con el bucle for, así que no te preocupes si esto es mucho para asimilar. Vamos a repetir este código una y otra vez hasta que lo memoricemos en la memoria. Pero eso es todo lo que hay que cubrir aquí, así que nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a la palabra clave step, que se utiliza para especificar el intervalo de cada iteración. Así que no necesariamente tenemos que iterar en intervalos de 1. De hecho, podemos incrementar la variable iteradora en más de 1 o incluso proceder en una dirección negativa. Permítanme mostrarles un par de ejemplos aquí. Lo que voy a hacer es definir un procedimiento. Voy a llamarlo paso a paso. Y vamos a revisar el código de la clase lección anterior porque es mucho para asimilar. Siempre comenzamos con una variable iteradora. Voy a mantener la mía llamada i. Va a ser un non, va a ser un número entero. Y en la última lección, hicimos algo como esto. Iteramos desde, digamos, una i de 1 a una i de 20. Ponemos una y siguiente para asegurarnos de que incrementamos al final de cada conclusión del cuerpo del bucle for. Y dentro de aquí, especificamos lo que queremos hacer ese número de veces, en este caso, 20 veces. Podemos depurar imprimir el valor de i. Y deberíamos obtener 1 a través 20 en la ventana inmediata. Ahí está, perfecto. Así que puedes ver aquí,
estamos incrementando o iterando en un valor de 1. Así que estoy subiendo en 1 cada vez que pasa por el bucle. Bueno, resulta que en realidad no tenemos que ir por un valor de 1, podemos ir por cualquier valor. Aquí mismo, después del número, podemos poner la palabra clave step y podemos poner un número que especifique cuánto iterador se incrementará en. Entonces, si hago algo como el paso 1, ese es el valor predeterminado. Eso significa que voy a moverme en pasos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y así sucesivamente. Entonces, si tuviera que ejecutar este procedimiento nuevamente, veríamos exactamente el mismo resultado que acabamos de ver. Pero si usamos la palabra clave step, podemos personalizar el argumento que damos después para aclarar cómo va a proceder, los intervalos por los que va a saltar. Entonces, si en lugar de incrementar en 1, quisiéramos incrementar en 2, podemos poner un 2 aquí. Lo que esto va a hacer es saltar de 1 a 3, luego a 5, luego a 7, luego a 9 y seguir subiendo todo el camino. Así que en realidad va a llegar hasta 21 de nuevo, porque el último valor que va a producir es 19. Luego va a incrementarse a 21. 21 ya no va a estar en nuestro rango y luego el bucle for va a concluir. Entonces, cuando ejecuto esto con la tecla F5, allí podemos ver que estamos comenzando con 1 en la parte superior aquí, luego estamos procediendo en incrementos de 2 hasta 19. Voy a eliminar este código aquí y mostrarles un ejemplo diferente. Si en lugar de incremento en 3, vamos a empezar en 1, luego ir a 4, luego a 7, luego a 10, y así sucesivamente. Vamos a ejecutar esto de nuevo, F5. Ahí podemos ver que estamos empezando con 1. Vamos a terminar todo el camino en 19. Ese es el último al que llegamos antes de saltar fuera de nuestro rango. Pero el valor de y al final, eso significa que va a ser 22, porque se va a incrementar una vez más a 22. Eso va a fallar en la verificación del bucle for, y eso va a ser cuando concluye el bucle for. Echemos un vistazo ahora a cómo podemos aplicar este concepto a nuestra hoja de cálculo de Excel real. Esta es una operación bastante genial. Lo que quiero hacer es tomar las primeras 100 filas en mi hoja de cálculo, y quiero colorear cada segunda fila de amarillo, toda la fila. Supongamos que estamos diseñando un informe, por ejemplo, y queremos alternar el color de cada fila alterna. Entonces, cada 2 filas, vamos a tener un color amarillo. ¿Cómo podemos lograr algo así? Comencemos definiendo un procedimiento. Voy a llamarlo color cada 2 filas. La misma sintaxis de siempre. Así que lo que voy a hacer es comenzar con mi variable iteradora, y, una vez más, podemos declarar exactamente el mismo nombre de variable que tenemos en el procedimiento paso a paso, porque todas estas variables son locales. Se desechan tan pronto como el procedimiento termina de ejecutarse. Justo debajo, en realidad voy a definir una variable para representar mi rango, porque a medida que itero sobre cada fila, quiero una variable que represente toda esa fila, y que represente una colección de celdas, que es un objeto de rango. Y solo voy a llamar a ese rango R para que sea breve y dulce. Justo debajo de aquí, definamos nuestra lógica. Así que comenzaremos con un bucle for, nuestra variable i. Empecemos por el número 2, porque quiero que sean las filas numeradas pares, así que 2, 4, 6, 8. Y vayamos hasta 100. Ahora, si tuviera que quedarme con este código, esto equivale a un paso de 1, por lo que iría de 2 a 3 a 4, y luego colorearíamos cada fila, que no es lo que queremos hacer. Queremos colorear cada fila alterna, así que tenemos que asegurarnos de saltar una fila en el medio, y podemos hacerlo iterando en secuencias de 2. Así que iba a ir de 2 a 4 a 6, y así sucesivamente, y vamos a omitir todas esas filas impares que hay entre ellas. Tenemos que recordar aquí poner una siguiente y al final. Eso va a asegurar que estamos incrementando y correctamente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, esto es lo que puedo hacer. Sabemos que podemos usar la palabra clave SAUS para hacer referencia a una celda específica, Y. Por supuesto, espera que la fila sea el primer argumento, y la fila aquí se rellenará dinámicamente con la variable i. Y lo que podemos hacer aquí es simplemente seleccionar la columna 1 por ahora. Esto es solo seleccionar una sola celda. Queremos seleccionar toda la fila, y puede recordar que hay una propiedad disponible en este objeto de rango resultante llamada fila completa. Así que lo que esto va a hacer es que va a comenzar con la celda 2, 1, que va a ser la fila 2, la columna 1, que es la celda A2. Así que va a seleccionar esto, luego seleccione toda la fila así. Y lo que quiero hacer aquí mismo, incluso aunque podemos seguir encadenando operaciones solo para mantener las cosas simples aquí, quiero asignar toda esta fila que tenemos ahora mismo a nuestra variable R, que es un objeto de rango válido. Recuerde, cuando estamos haciendo esto, necesitamos usar set porque set es necesario siempre que asignemos un valor de objeto y solo un valor de objeto. Si es un tipo de datos regular, podemos usar solo asignación simple, pero en este momento queremos establecer el objeto de rango R en toda esta fila que hemos resaltado aquí en gris. Y justo debajo de aquí, es simplemente una cuestión de referir a algunas de las propiedades y objetos con los que ya estamos bastante familiarizados. Así que sabemos que en cada rango, tenemos un objeto interior. Ese objeto interior tiene una propiedad de color, y podemos asignar un valor a esa propiedad de color. Y asignemos un color VBA disponible por defecto, que es el amarillo VB. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Estamos iterando a partir de filas 2 a 100.
Técnicamente estamos iterando en realidad desde I de 2 hasta 100. Luego estamos usando ese valor dinámico para hacer referencia a filas específicas, pero entiendes lo que estoy diciendo. Así que vamos a hacer referencia a la fila 2, fila 4, fila 6. Vamos a establecer cada una de esas filas igual a la variable r. Y luego vamos a establecer el interior de esa fila en div y allo. Entonces cuando incrementamos I a 4, todo este bloque va a continuar una y otra vez. Vamos a seleccionar una fila diferente cada vez y realizar exactamente el mismo proceso. Así que vamos a echar un vistazo. Voy a poner el cursor del ratón allí, pulsar F5. Y allí podemos ver todas las filas alternas ahora se ha coloreado con el color amarillo VB. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. La palabra clave step se usa para especificar el intervalo en el que cada iteración va a incrementarse. Resulta que incluso podemos darle un valor negativo. Vamos a echar un vistazo a eso en un par de lecciones, pero podemos usarlo para personalizar cómo incrementamos. No lo hacemos, tienen que proceder en secuencias de 1. Podemos proceder en cualquier intervalo que queramos, 2, 3, 4, 5. Y como podemos ver aquí, podemos combinar estos conceptos con el acceso real a las celdas y rangos de nuestra hoja de trabajo para personalizar cosas como el estilo, para realizar operaciones alternativas en filas alternativas, etc. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Te veré en la próxima lección. En esta lección, hablaremos de iterar hacia atrás, o en otras palabras, comenzando nuestra variable iteradora en un número más alto y disminuyéndola hasta que llegue a un número más bajo. ¿Cuándo podríamos querer usar esto en el contexto de nuestra hoja de cálculo de Excel? El caso de uso perfecto para esto es siempre que necesitemos eliminar rows. Así que lo que voy a hacer aquí es que solo voy a definir una columna de valores aleatorios. Vamos a llenarlo con números aleatorios por ahora. Así que pondré un 1 aquí, un 2 aquí. Voy a hacer clic aquí y arrastrarlo hasta digamos la fila 15. Y luego lo que voy a hacer es reemplazar algunos de estos valores numéricos con la palabra clave delete. Realmente no importa lo que pongamos aquí, pero lo que quiero hacer es algún tipo de marcador que indique que una fila debe eliminarse. Por supuesto, siempre que escribas lógica de negocios para tus propias hojas de cálculo, puede ser que la fila o celda esté vacía. Podría tener algún tipo de valor. Podría ser un cálculo no válido. Para este caso, solo por simplicidad, podemos fingir que la palabra clave delete significa que toda la fila debe ser eliminada. Así que lo que quiero hacer aquí es asegurarme de que tenemos dos eliminaciones seguidas. Explicaré por qué en un segundo. Vamos a poner un par de eliminaciones más dispersas por aquí. Muy bien, así que queremos escribir una macro que va a iterar a través de estas filas y eliminar las filas que tengan el valor delete en la columna A. Así que podrías pensar que podemos escribir un BioCal for regular que va a ir desde la fila número 1 o un valor de y igual a 1 hasta la fila 15, que podemos calcular dinámicamente y eliminar de esa manera. Y eso funcionará a veces, pero no va a funcionar todo el tiempo. De hecho, se va a encontrar con un error. Y déjame mostrarte lo que va a pasar. Digamos que llegamos a la fila número 2. Estamos usando una variable de y igual a 2. Digamos que hacemos referencia a las celdas. Eso va a ser capaz de darnos el fila 2 columna 1. Así que vamos a hacer algo como celdas y coma 1. Eso va a hacer referencia a esta. Vamos a poder seleccionar esa fila y eliminarla sin problema. Así que imagina que estamos pasando por nuestra macro o nuestro procedimiento y nuestra y es igual a 2. Lo que va a suceder es que esta primera eliminación va a funcionar. Pero siempre que eliminamos, todo va a subir una fila. Y en este punto, delete todavía está presente de nuevo en la celda A2 porque es la eliminación de la línea de abajo. Pero nuestra variable y en este punto ha completado todo el proceso del BioCal for, el cuerpo del bucle for para ser más específico. Así que y en este punto va a incrementar a 3 y luego pasar a la celda de abajo. Así que lo que va a suceder es que siempre que tengamos más de un criterio de eliminación en una fila, en realidad se va a saltar el segundo porque esencialmente va a pasar por alto accidentalmente porque la eliminación de una fila se va a mover todo hacia arriba mientras nuestra variable y no va a ser consciente de ello y simplemente se incrementa para pasar a la siguiente fila. Permítanme repasar ese ejemplo una vez más porque es un procedimiento un poco complejo. La primera vez, permítanme escribirlo aquí. Vamos a imaginar que nuestra variable y en este momento es igual a 2. Voy a ponerlo en negrita aquí mismo. Entonces, cuando lleguemos a la fila 2, vamos a poder seleccionar esta fila y eliminarla. Ahora, cuando eliminamos una fila, no pasa nada con nuestra variable y sigue siendo igual a 2, ¿verdad? Porque es un valor que se almacena exclusivamente en nuestro procedimiento. No tiene conocimiento de la interfaz real de Excel. Así que y sigue siendo igual a 2 y luego y se incrementará a 3. Va a pasar a esta fila porque esta es la celda 3.1 y esta eliminación que estaba allí que se movió hacia arriba ya no se va a atrapar y accidentalmente vamos a perder una fila. Es por esa razón que tenemos que asegurarnos de que siempre que eliminemos valores, en realidad, vamos a movernos desde la parte inferior hasta la parte superior. Esta es una constante. Entonces, siempre que necesite eliminar filas de una hoja de cálculo, siempre comience desde la última fila y continúe hasta la superior. De esa manera, por ejemplo, cuando lleguemos a esta fila, incluso si lo tuviéramos, incluso un mejor ejemplo está aquí, incluso si llegamos a esta fila y la eliminamos, cuando subimos, sabemos que vamos a capturar cada eliminación en secuencia. No vamos a tener el problema de que las celdas se muevan accidentalmente hacia arriba y no sean capturadas accidentalmente por nuestra iteración.
Así que escribamos el procedimiento real que va a iterar de abajo hacia arriba y eliminar todas las eliminaciones, todas las filas que tienen delete en la hoja de cálculo. Así que comenzaré ejecutando un procedimiento. Lo llamaré delete rows. Vamos a poner un sub final justo ahí. Perfecto. Lo primero que quiero hacer es averiguar realmente la última fila. Podemos declarar una variable para eso. Llamemos la fila final. Va a ser largo, va a ser un número entero. Es posible que recuerdes esta sintaxis de hace unas secciones, pero va a ser igual a la fila final. Vamos a usar la propiedad source para devolver un rango de una celda específica. Y queremos hacer referencia a la celda en la parte inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo. Podemos obtener la última fila de nuestra hoja de cálculo con rows count. Eso nos va a devolver un número que es algo así como 1.048.000 algo. Luego referenciaremos la columna A o la columna número 1 con el número 1. Así que esto nos devolverá la celda inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo. En ese punto, queremos usar la propiedad en. Queremos darle un argumento de axLab. Esto va a simular hacer clic en la tecla final y presionar el arriba, que nos va a llevar a la última fila con datos en nuestra hoja de cálculo, para ser más específicos, la celda que tiene esos datos en la columna 1. Y luego, una vez que tenemos esa celda, que en este caso va a ser la celda A15, en realidad queremos obtener el valor numérico de la fila, que podemos extraer con la propiedad row. Así que esto va a hacer que la fila final sea igual a 15, pero solo va a ser 15 en este caso. Lo que es realmente genial de este código es que si mañana tenemos el doble de líneas, va a establecer dinámicamente la fila final en la última fila con datos. Nuestro siguiente paso es escribir la iteración, que va a ir desde la fila 15 o la última fila hasta la primera fila. Así que aquí podemos comenzar declarando nuestra variable iteradora. Voy a quedarme con i de nuevo. Hagamos un non. Nuestra configuración va a ser un poco diferente esta vez. Esta vez vamos a asignar dinámicamente y su primer valor, que sabemos que debería ser la última fila, que es 15. Así que en realidad podemos escribir la última fila aquí. Recuerde que una variable es solo un marcador de posición para un valor y la última fila en este caso va a ser igual a 15. Así que podemos comenzar y en un valor de 15, y luego queremos ir hasta la fila número 1. Esa va a ser la última fila con la que queremos trabajar. Solo va a haber un problema aquí. Esto no va a funcionar por defecto porque, por supuesto, estamos comenzando y a las 15 y queremos que vaya a 1, y no podemos hacer eso porque el comportamiento predeterminado para un bucle for es iterar la variable iteradora por 1, lo cual tomaría de 15 a 16 y luego se encontraría con todo tipo de problemas porque en realidad queremos que se mueva en reversa. Así que la forma en que resolvemos este problema es que usamos la palabra clave step, pero esta vez en lugar de darle un valor positivo, queremos darle un valor negativo. Y el valor negativo representa cuánto queremos disminuir y a medida que avanzamos a través de cada sección del bucle for. Así que permítanme concluir esto con el siguiente i. Así que lo que va a suceder aquí es que voy a comenzar en 15. Todo el cuerpo o bloque del bucle for va a ejecutar lo que sea que pongamos aquí. Y luego, una vez que se realiza ese paso, vamos a disminuir y por este valor. Así que voy a ir de 15 a 14 a 13 a 12 a 11, todo el camino hasta 1. Y por supuesto, si quieres que disminuya en un intervalo diferente, por ejemplo, disminuirlo en 5 cada vez para que podamos pasar de 15 a 10 a 5, etc., simplemente pondríamos menos 5 aquí. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Lo que queremos hacer aquí es primero verificar el valor y ver si realmente es igual a delete. Así que podemos hacer source. Sabemos que i representa nuestra fila. Sabemos que la columna en la que siempre estamos revisando es la columna 1. Y lo que realmente queremos hacer es envolver esto en una declaración if porque nuestra eliminación se basará en una declaración condicional. Solo si el valor es delete en la celda que queremos eliminar. Entonces, si el valor actual en la columna 1, la columna A es igual a delete, asegúrese de que distinga entre mayúsculas y minúsculas, pondremos una palabra clave en aquí. Recuerde que tenemos que cerrar esto con un fin if. Así que estamos especificando dentro de cada iteración, vamos a verificar el valor actual en la celda. Así que va a proceder así en el lado izquierdo. Si es igual a eliminar, bueno, entonces queremos seleccionar esa celda, lo mismo que el código anterior. Queremos seleccionar toda la fila. Tenemos esa propiedad disponible en un objeto de rango, y en eso, también tenemos un método de eliminación que eliminará toda la fila. Entonces, lo que va a suceder aquí es que vamos a comenzar en 15. 15 no es igual a delete. Así que vamos a disminuir en 1, movernos a un valor de i de 14. Eso va a hacer referencia a las celdas 14, 1. Esta celda es igual a delete. Así que esto va a ejecutar source 14, 1, seleccione toda la fila y luego esencialmente realice el proceso de eliminación. Y lo que va a suceder de nuevo cuando lleguemos a la celda número 3 o la fila número 3, más bien, esto va a eliminar.
no va a ser un problema porque 4 va a volver a subir. No vamos a tener ningún tipo de problema. Y luego, cuando procedamos a la fila 2, ese proceso se va a repetir. E incluso si tiene más de 2 eliminaciones seguidas, si tenemos tantas como queramos, no vamos a tener ningún problema. Así que sigamos adelante y ejecutemos este código y veamos si funciona. Todo me parece bien aquí mismo. Así que F5 para ejecutar esto. Y podemos ver que todas las eliminaciones se han realizado con éxito quitado. E incluso se puede ver que las 2 eliminaciones seguidas, que eran las filas 2 y 3, han tenido sus valores eliminados. Así que vamos a darte un ejemplo aquí. Tenemos un montón de eliminaciones seguidas. Lo que es realmente genial de esta macro, por supuesto, es que es capaz de averiguar dinámicamente la fila final. Eso es lo que tenemos aquí. Así que podemos continuar ejecutándolo incluso si tenemos un conjunto de datos más pequeño que el que comenzamos. Así que ahora mismo vamos a comenzar en la última fila de NINE. Es eliminar, es eliminar, es eliminar, es eliminar. Va a seguir eliminando eso todo el camino. Así que solo debería haber estos 4 números al final. Vamos a ejecutar esto. Ahí vamos. Déjame mostrarte de nuevo. Vamos a poner eliminar aquí, eliminar aquí. Realmente no importa cuántos de ellos tengamos en secuencia o separados unos de otros. No hay problema en eliminarlos. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. En esta lección, hablamos sobre el uso de un argumento negativo para escalonar a la palabra clave step. Eso nos permite realmente disminuir y a medida que avanzamos hacia el bucle for. Entonces, si alguna vez queremos hacer algo en orden inverso, queremos llevar y de un número mayor a un número más pequeño en un cierto intervalo, podemos usar la palabra clave step con un argumento negativo. No estamos limitados a -1. Podemos proporcionar -3, negative 5. Podemos hacer cualquier intervalo que queramos usar. Y el caso de uso principal para esto es siempre que queramos eliminar filas. La razón por la que queremos hacer eso es porque si procedemos hacia abajo al eliminar filas, podríamos perder filas específicas a medida que se mueven hacia arriba porque nuestra variable y seguirá siendo la misma y no podrá darse cuenta de que las filas han subido. Este problema se evitará si se hace un bucle desde la parte inferior hasta la parte superior. Así que recuerde, siempre que elimine filas, siempre muévase de la parte inferior a la superior. También hicimos una revisión rápida de cómo podemos obtener dinámicamente la última fila de datos. Simplemente asignamos eso a la fila final mediante el uso de la propiedad source para hacer referencia a la celda más abajo a la izquierda de una hoja de cálculo. Luego usamos la propiedad en para simular una pulsación de tecla final y subiendo todo el camino, lo que nos llevará a la última fila de datos dinámicamente. Estamos obteniendo esa fila y de esa manera esta macro se mantiene bastante flexible. Acabas de ver un par de ejemplos en los que, sin importar cuántas filas adicionales de datos tuviéramos, fue capaz de realizar el proceso como se pretendía. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Te veré en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a otro bucle disponible en VBA, el para cada siguiente bucle. Y este es un bucle bastante poderoso y bastante común. Así que, como ya sabemos, hay una gran cantidad de objetos de colección en VBA. Tenemos libros de trabajo, hojas de trabajo, etc. Los objetos de colección son objetos que recogen otros objetos dentro de ellos. Lo que la construcción for every next nos permite hacer es iterar sobre cada objeto dentro de una colección. Y lo mejor de todo es que el desarrollador no necesita saber cuántos elementos hay realmente en la colección. Ahora podríamos usar un bucle for pleno. Por ejemplo, podríamos comenzar una variable iteradora en algo como 1 e ir al número máximo de hojas de trabajo y usar esa variable iteradora que cambia dinámicamente para acceder a un número o una posición de índice específica dentro de un objeto de colección. Pero no tenemos que hacerlo. Esa es una operación tan común en VBA que el lenguaje nos ofrece un bucle predefinido que lo hace por nosotros. Echemos un vistazo aquí en el editor de código. Comenzaré definiendo un procedimiento llamado aquí para cada bucle. Dale los paréntesis, ahí vamos. Y comenzaré aquí definiendo una variable llamada W. Y W en realidad va a representar un objeto de libro de trabajo, así que este va a ser un tipo de objeto de tipo de datos. Y así es como se ve el bucle for. Comenzamos con la palabra clave for como la última vez, pero esta vez en lugar de usar una variable iteradora, usamos otra palabra clave en cada, y luego esencialmente vamos a usar la variable que definimos anteriormente. Así que voy a usar W en este caso, y entenderás por qué en un segundo, seguido de la palabra clave in, y luego, después de la palabra clave in, enumeramos algún tipo de objeto de colección, así que tiene que ser uno de esos objetos plurales que representa un almacenamiento de múltiples objects. Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto de colección de libros de trabajo que almacena todos los libros de trabajo abiertos. Así que lo que esto va a hacer por mí es en realidad iterar sobre cada libro de trabajo dentro de ese objeto de colección de libros de trabajo. W aquí va a representar lo que definimos anteriormente, un libro de trabajo, porque ese es el tipo de objeto que se almacena en esta colección. Así que justo debajo de aquí, voy a crear un salto de línea, y esta vez voy a escribir el siguiente W. Así que la sintaxis aquí es muy similar a la variable iteradora. Puedes pensar en mí mismo como incrementando aquí. Pero en lugar de navegar sobre solo un montón de números del 1 al 2 al 3, en realidad vamos a estar atravesando objetos. Así que cada objeto del libro de trabajo para cada uno de ellos, vamos a hacer algo.
Eso es lo que vamos a especificar aquí en el cuerpo de este bloque, pero vamos a tomar un objeto de colección y repasar cada una de las cosas dentro de ese objeto de colección. El nombre que elegimos para él depende totalmente de nosotros. Aquí mismo lo hice W, pero esto puede ser X, puede ser Y, puede ser algún libro de trabajo. Cualquiera que sea el nombre que quieras darle, me gusta que sea breve y dulce. Declaré una variable aquí llamada W para representar eso. W va a ser un montón de libros de trabajo, objetos de libros singulares uno por uno. Y lo que podemos hacer aquí es trabajar con cada uno de esos objetos de libro. E incluso si tenemos 5 libros de trabajo abiertos, 10 o 1, como en este caso, para cada bucle reaccionará dinámicamente a esa longitud y repasará y repetirá este proceso del bucle para cada objeto. Entonces, por ejemplo, comencemos simplemente imprimiendo el nombre de cada libro de trabajo que tengo abierto. W representa mi objeto de libro de trabajo. Cada objeto de libro de trabajo tiene una propiedad de nombre. Entonces, cuando ejecuto esto con F5, puede ver que el único libro de trabajo que tengo abierto actualmente es el para cada siguiente construcción, como podemos ver aquí. Pero si hubiera más de un libro de trabajo abierto, esta línea de código se ejecutaría para cada uno de esos objetos. Echemos un vistazo a otro ejemplo que nos mostrará cómo esto puede reaccionar dinámicamente a la cantidad de objetos que tengamos en una colección. Voy a recorrer ahora cada una de las hojas de trabajo que tenemos en nuestro libro de trabajo. Justo aquí en la parte inferior izquierda, puedes ver que tengo 3 hojas de trabajo A, B y C, así que primero tenemos que pensar en qué tipo de objeto vamos a iterar. Y la respuesta aquí es hoja de trabajo. Así que voy a definir otra variable aquí llamada WS, de nuevo, corta y dulce, WS para la hoja de trabajo. Voy a declarar el tipo de datos real, que va a ser un objeto de hoja de trabajo. Justo debajo de aquí, comenzamos de nuevo con for each. Y aquí vamos a usar la variable que definimos anteriormente. A veces, si esto es confuso, puedes comenzar con la instrucción for each primero, y eso te dará una idea de qué es lo que realmente estás iterando. Y luego puedes declarar el tipo de variable para lo anterior. Entonces, para cada hoja de trabajo ¿en qué? En un objeto de colección. Así que lo que viene después de la palabra clave in siempre tiene que ser un objeto de colección. Worksheets es una colección de objetos de hoja de trabajo, que es lo que estamos iterando. Para cada uno de esos, no importa cuántos tengamos, 3, 5, 10, 1, VBA va a ser capaz de iterar dinámicamente sobre todos ellos. Así que justo aquí, solo voy a poner el siguiente WS. De nuevo, pasando a la siguiente hoja de trabajo en este caso. Y de nuevo, solo para reiterar este concepto, WS aquí, o hoja de trabajo, es un objeto. A diferencia de la variable iteradora que vimos en las últimas 2 lecciones, que es un número, este es un objeto VBA válido. Así que podemos acceder a sus propiedades, podemos sobreescribir sus propiedades, podemos llamar a métodos en él, etc. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer aquí es, comencemos con la operación de impresión de depuración para verificar el nombre de la hoja de trabajo. Y luego lo que quiero hacer aquí es hacer algo en cada hoja de trabajo para que podamos asegurarnos de que estas cosas funcionaron. Así que lo que puedo hacer es hacer referencia a cada una de estas hojas de trabajo. Va a ser A, luego B, luego C. Y en cada hoja de trabajo, puedo tomar un rango de A1. Y escribamos el nombre real de la hoja de trabajo, de nuevo, el nombre de WS, en la celda A1. Entonces, lo que esto debería hacer es que comenzará en la hoja de trabajo A, escribirá el nombre de la hoja de trabajo A en la celda A1. Luego pasará a la siguiente hoja de trabajo en línea, que es B. Y luego en la celda A1 de la hoja de trabajo B, va a escribir el nombre de la hoja de trabajo de nuevo, que es B, y luego repetir exactamente el mismo proceso cuando llegue a la hoja de trabajo C. Así que sigamos adelante y eliminemos esto aquí mismo. Y ejecute nuestra macro con F5. Muy bien, aquí tenemos todas nuestras salidas. Aquí están las A, B y C que vienen de esta operación de impresión de depuración aquí mismo. Y podemos ver aquí en la hoja de trabajo A en la celda A1, tenemos el nombre de la hoja de trabajo, la hoja de trabajo A. En la hoja de trabajo B, si me desplazo hacia arriba, hay B en la celda A1. Y en la hoja de trabajo C, si me desplazo hacia arriba, aquí está el valor del nombre de la hoja de trabajo en la celda A1. Así que hemos iterado dinámicamente sobre cada una de estas hojas de trabajo. De hecho, puedo demostrarte esto creando un montón de hojas de trabajo adicionales aquí. Ni siquiera voy a cambiar sus nombres porque el código podrá funcionar dinámicamente. Así que voy a eliminar mi salida de la ventana inmediata, ejecutar esto. Y ahora podemos ver en cada una de estas hojas de trabajo, comenzando con la hoja 5, el nombre de la hoja de trabajo se ha escrito en la celda A1. Lo mismo con la hoja 4, lo mismo con la hoja 3. El objetivo de esto, la parte genial de esto es que ni siquiera tenemos que saber cuántas hojas de trabajo tenemos, o para el caso, cuántos objetos tenemos en nuestra colección. Solo necesitamos poder usar el para cada bucle, y VBA se encargará de esa sincronización por nosotros. Simplemente va a iterar sobre cada objeto en esa colección y podemos realizar exactamente el mismo tipo de operación en cada objeto. De hecho, incluso podemos anidar algún tipo de declaración if y usar esa declaración if como determinante para averiguar si queremos realizar un procedimiento en algún tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, podemos iterar sobre todos los nombres de nuestras hojas de trabajo y solo realizar este proceso si el nombre de la hoja de trabajo comienza con la letra S, digamos. Y de esa manera, podemos, nuevamente, reaccionar dinámicamente a cualquier número de objetos.
pero realizar algún tipo de if o comparación dentro para ejecutar solo algunos pasos sobre algunos objetos dentro de esa colección. Así que es algo muy poderoso. Tenemos que pensar mucho menos en comparación con la variable iteradora, pero es una característica bastante poderosa de VBA. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Vamos a desmenuzar este concepto en la próxima lección, donde veremos cómo podemos utilizar esto con el concepto de un rango y su colección de SAOs. En esta lección, quiero explorar el concepto de usar un bucle for each sobre un rango de celdas. Así que en este nuevo libro de trabajo, tengo 12 valores en la columna A, es solo los meses del año. Y digamos que lo que quiero hacer es escribir la versión mayúscula del mes, así que enero en mayúsculas, por ejemplo, en la columna B, y quiero hacer eso para cada uno de los valores de la columna A. Así que podría hacer un bucle estándar for que introdujimos hace unas lecciones. Podría definir una variable iteradora de i, establecer en el igual a 1, ir hasta 12. Eso funcionaría, y esa es una solución totalmente adecuada, pero hay una solución aún más elegante que podemos hacer con él para cada uno. Permítanme mostrarles cómo funciona ahora mismo. En mi VBE, voy a definir un nuevo procedimiento llamado capitalize months. Y sé que quiero hacer referencia al rango de la celda A1 a A12, así que en realidad puedo escribirlo aquí para que esté fácilmente disponible. ¿Y qué es lo que realmente quiero que hacer en este rango? Lo que quiero hacer en este rango es iterar sobre cada celda dentro de él. Bueno, si lo piensas, cada celda dentro de un rango es en realidad otro objeto de rango en sí mismo. A1 es un rango, A2 es un rango, A3 es un rango, y así sucesivamente. Así que cada vez que uso para cada uno con un rango, VBA es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que en realidad quiero revisar cada celda dentro de él. Es especialmente muy simple cuando es algo como una columna, porque simplemente va a proceder desde la parte superior hasta la parte inferior. Pero incluso si tengo un rango de varias celdas, por ejemplo, permítanme seguir adelante y resaltar este rango aquí mismo en la hoja de cálculo, incluso si tengo un rango como este, podemos iterar sobre esta celda por celda, y la lógica de Visual Basic simplemente iterará celda por celda en una dirección de fila. Entonces E3, luego D3, luego E3, luego F3, luego pasará a la siguiente fila de C4, D4, E4, y así sucesivamente. Y podemos usar esta idea para esencialmente iterar sobre cada celda y ni siquiera preocúpate por cuántas celdas tenemos que iterar. Así que aquí mismo, sé que voy a necesitar un para cada una, y sé que voy a estar iterando sobre cada celda, ese es un buen nombre para elegir. De nuevo, este es solo un nombre de variable que depende del desarrollador, pero lo que estoy iterando fundamentalmente es una celda dentro del rango. Así que puedo hacer algo como esto, y luego quiero asegurarme de hacer dos cosas. Lo primero es escribir el valor de la siguiente celda al final para asegurarme de que paso a la siguiente. Y finalmente, por supuesto, ahora que sé que estoy representando un rango, quiero asegurarme de que declaro esa variable de celda antes la uso, esa es solo la mejor práctica. Así que ahora sé que la variable de celda que estoy usando en el bucle for cada es un objeto de rango. Así que, de nuevo, este es un fenómeno un poco interesante porque estamos iterando sobre un rango, pero cada cosa dentro de ese rango sobre la que estamos iterando también es otro objeto de rango. Tenemos una colección aquí de una manera que es una colección de objetos que también son el mismo objeto, es algo interesante. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, lo que queremos hacer es que cada celda aquí representa un objeto de rango válido. Podemos usar la propiedad offset. Recuerde que offset se usa para seleccionar algo relativo a donde estamos en este momento. Y lo que queremos es, digamos que comenzamos en la celda A1, queremos mover una celda a la derecha. Así que eso va a ser 0 filas hacia abajo, una celda a la derecha, para eso podemos usar la propiedad offset. Vamos a asignarle un valor. ¿Y qué es lo que realmente queremos asignar al valor? Queremos tomar el valor actual en la celda, por ejemplo, el valor de A1 es enero, y queremos ponerlo en mayúsculas. Recordará que tenemos esta función ucase incorporada que nos permite poner el valor en mayúsculas. Sabemos que la celda representa toda nuestra celda de A1 y podemos extraer el valor actual de ella. Así que esto va a ser enero la primera vez, luego febrero, luego marzo, y así sucesivamente. Vamos a tomar ese valor, vamos a ponerlo en mayúsculas, el lado derecho va a evaluar antes de que suceda cualquier otra cosa. Una vez que tengamos la versión en mayúsculas, vamos a tomar nuestra celda actual, vamos a mover una columna a la derecha, 0 filas hacia abajo, y vamos a escribir ese valor en mayúsculas en la celda de la derecha. Así que esto debería estar listo para ir. Voy a presionar F5 para ejecutar. Déjame hacer clic en esta cosa. Sigamos adelante y hagamos F5, y ha funcionado exactamente como se esperaba, completamente, funcionó perfectamente como se esperaba. Déjame mostrarte otro camino que podemos seguir adelante y completar este mismo proceso. Voy a eliminar todo mi código aquí en la columna B. De hecho, podemos hacer esto un poco más dinámico reemplazando el rango aquí con la palabra clave selection. Recuerde que la selección es una propiedad dinámica que se refiere a lo que sea que esté seleccionado o resaltado actualmente en mi hoja de cálculo.
Entonces, por ejemplo, esta es una selección, esta cosa que vemos en gris, y luego he seleccionado esta cosa aquí mismo. Y si he hecho clic en una sola celda, entonces esa es mi selección. Lo que realmente puedo hacer es resaltar una selección como esta, y lo que VBA va a hacer es iterar sobre cada celda o rango en esa selección seleccionada dinámicamente. Entonces, si resalto todo de la celda A1 a A12, haga clic aquí y ejecute este procedimiento, exactamente el mismo resultado va a suceder. Voy a hacer que las versiones en mayúsculas de los meses se llenen en la columna B a la derecha. Quiero concluir esta lección mostrándote cómo funcionará esta iteración si tenemos algo más complejo que simplemente una sola columna, como mencioné anteriormente. Así que solo voy a definir otro procedimiento aquí. Solo voy a llamarlo iteración de muestra, realmente no importa. Y básicamente voy a copiar el código que tengo aquí porque quiero hacer exactamente lo mismo. Y para cada celda en la selección, asegurémonos de poner una siguiente celda al final. Lo que simplemente quiero hacer es generar debug print. Cada celda o cada rango tiene una propiedad disponible llamada dirección, que solo va a devolver la notación a 1 real para la dirección de esa celda en la hoja de trabajo. Y puedo usar esto para demostrar cómo va a iterar sobre cada una de las celdas de mi selección. Entonces, por ejemplo, si tengo la selección de un 2x4 o 4x2, y ahora voy a hacer clic aquí, presionar F5, vamos a ver el orden en el que está iterando es de 4, E4, F4, G4. Así que se va a mover horizontalmente entre las celdas en una fila. Y una vez que haya terminado con ese recorrido horizontal, pasa a la siguiente fila y comienza ese proceso de nuevo. Como era de esperar, si solo tenemos una columna, permítame ejecutar esto y eliminar todo el código aquí abajo. En ese caso, simplemente va a iterar hacia abajo a lo largo de esa columna. Así que aquí está de 6, de 7, de 8, y así sucesivamente moviéndose hacia abajo. Y predeciblemente, si tenemos una sola fila así, lo que va a hacer es simplemente iterar de izquierda a derecha a través de esa fila. Entonces, en este caso, vamos a tener D2, E2, F2 y G2. Esto es en realidad un residuo del final, así que aquí está el código del procedimiento que acabamos de ejecutar. Se va a mover de izquierda a derecha, y luego, de arriba a abajo, si tenemos un rango que es más que una sola columna o una sola fila. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Hablamos sobre cómo podemos usar el Bioco for each para iterar sobre un rango de celdas. Recuerde que cada objeto dentro de un rango es técnicamente otro rango, lo que nos permite tener acceso completo a las propiedades y métodos de un rango y realizar operaciones realmente geniales como esta. En esta lección, hablaremos sobre el extremo with conconstruct. Entonces, como hemos visto hasta ahora, muchas veces VBA requiere múltiples operaciones en el mismo objeto. Un muy buen ejemplo es el objeto font en un objeto de rango. Cuando exploramos la fuente anteriormente, vimos que tiene una amplia variedad de propiedades. Es el nombre, hay tamaño, hay color, hay negrita, hay cursiva, hay subrayado, todas estas diferentes propiedades de lectura / diagonal escritura. Y hemos escrito todas estas referencias de propiedad una por una, y eso termina tomando mucho código. La construcción with and with nos permite simplificar esas operaciones. Siempre que tengamos que hacer varias cosas con un objeto singular, el confín con el diseño nos permite tener una taquigrafía para escribir eso. Echemos un vistazo. Primero llenaré un montón de valores aquí en mi hoja de cálculo de Excel. Realmente no importa cuáles sean. Solo voy a poner algunos caracteres aleatorios en un montón de celdas aquí en mi hoja de cálculo de Excel. Muy bien, entonces vamos a escribir una macro aquí que va a apuntar a una selección. Una selección, como sabemos, es simplemente lo que el usuario ha seleccionado en la interfaz de Excel. Entonces, si, por ejemplo, resaltamos este grupo de celdas y luego usamos la selección en nuestro código. VBA, la selección se referirá a la celda resaltada activamente. Así que esta es la selección. Muy bien, así que lo que queremos hacer aquí, permítanme simplemente hacer clic fuera de él, es escribir un procedimiento. Digamos que quiero hacer un par de cosas con la fuente de la selección. Así que voy a escribir un procedimiento llamado modify font. Justo aquí, digamos que vamos a hacerlo a la antigua usanza. Así que sabemos que tenemos un objeto de selección que es un objeto de rango regular. En ese objeto de rango, tenemos una propiedad de fuente que representa un objeto de fuente, por lo que la selección font. En ese objeto de fuente, tenemos una propiedad de nombre. Podemos establecer esa propiedad igual a algún tipo de fuente. Digamos que quiero cambiar la fuente a Comic Sans a más. En ese objeto de selección una vez más, nosotros tienen una propiedad font, que representa un objeto font. En ese objeto font, tenemos una propiedad size. Podemos establecer eso igual a 12, y todo este proceso puede repetirse una y otra vez. Permítanme hacer un par de ejemplos más abajo. Por ejemplo, también tenemos una propiedad de color, que podemos establecer igual a, digamos RGB 0, 255, 0. Así que esto va a ser un color verde. También tenemos una propiedad de negrita que acepta un valor booleano, ya sea verdadero o falso. También tenemos una propiedad cursiva. Podemos establecer eso como verdadero o falso. Así que todo esto es un código completamente válido. Puedo demostrarlo simplemente resaltando esto. Esto es ahora se convierte en nuestra selección. Entonces, cuando ejecuto esto con F5, podemos ver que todo se va a convertir de acuerdo con las instrucciones del procedimiento.
pero como también podemos observar, este código es bastante denso y es bastante repetitivo. Hay mucha duplicación. Siempre estamos haciendo referencia a la selección font. Tiene que haber una manera de hacer esto un poco más elegante, y eso es lo que Wix y Wix nos permiten hacer. Lo primero que hacemos aquí es poner la palabra clave Wix. Así que comenzamos con Wix, y después de poner Wix, en realidad ponemos el objeto al que queremos hacer referencia. En este caso, el objeto al que quiero apuntar no va a ser selection, va a ser selection font, porque queremos apuntar al objeto de fuente en nuestra selección, que es nuestro objeto de rango. Por lo tanto, la palabra clave Wix espera después de ella un objeto VBA de Excel válido, no importa cuál sea. En este caso, simplemente estamos apuntando al objeto de fuente. Puedo hacer un par de saltos de línea aquí, y luego tengo que recordar poner este final con la palabra clave al final. Es una de esas cosas, al igual que un procedimiento, comienza con sub y termina con sub. Necesitamos todo lo mismo aquí con comenzar con Wix y terminar con and with. Otro ejemplo es if statements. If las declaraciones comienzan con if, y luego concluyen con and if. En este caso, la misma idea, la misma lógica. Queremos poner fin con. Ahora esto es lo que es realmente genial. Puedes imaginar dentro de este cuerpo, dentro de este bloque de código, que esta cosa está siendo referenciada automáticamente en cada línea que escribimos. Esta es una sintaxis un poco extraña, pero puedes imaginar que esto se escribe delante de cualquier cosa que escribimos aquí en el cuerpo. Así que si quiero para hacer referencia a la propiedad name en mi objeto de fuente, todo lo que tengo que hacer aquí es escribir name y luego asignarlo. Así que si quisiera hacer lo mismo que hice aquí, Comex and más, puedo simplemente copiarlo, ponerlo aquí. Esta es exactamente la misma sintaxis. Ahora realmente no vemos el beneficio en este momento porque solo estamos asignando una propiedad, pero cuando llegamos a varias propiedades, puedes ver cuánto va a reducir nuestro código. Así que de nuevo, vamos a mostrar otro ejemplo. Recuerda que lo que sea que tengamos aquí como objeto que estamos seleccionando, puedes pretender que esto se está escribiendo delante de cada línea de código que escribimos aquí. Por lo tanto, name es equivalente a selection.font.name. Si queremos hacer referencia, como otro ejemplo, a la propiedad CICE en un objeto de fuente, todo lo que tenemos que escribir aquí es CICE y establecerla igual a 12. De manera similar, si quiero hacer referencia a la propiedad color en el objeto de fuente, el color es igual a RGB, de 0 a 55,0. Solo estoy replicando el código de arriba. De un mismo modo, si quiero establecer las propiedades negrita y cursiva, simplemente escribo bold. No es necesario escribir la referencia del objeto delante de él. Es igual a verdadero, italic es igual a verdadero, y ahí vamos. Esta sección de código que he escrito aquí es idéntica a esta que escribimos anteriormente, pero puedes ver que es mucho más elegante. Es mucho más apretado, es un poco más limpio. No ocupa tanto espacio horizontalmente. Se ve más elegante. Incluso se ve un poco más elegante, me atrevería a decir. Y no estamos repitiendo selection font una y otra vez. Más bien, lo que estamos haciendo es explicarle a VBA que queremos hacer algo con ese objeto. Eso es lo que estamos explicando aquí. La palabra clave with significa tomar este objeto y realizar la siguiente secuencia de operaciones con ese objeto. Y de nuevo, no estamos limitados simplemente al objeto font. Esto podría ser un objeto de rango, esto puede ser un objeto de hoja de trabajo, un objeto de libro, un objeto de colección. Cualquier objeto que quieras poner aquí está totalmente bien. Y luego en el bloque de código que escribes después entre el con y el final con, no necesitas prefijarlo con el objeto. Simplemente puedes poner el punto y luego escribir cualquier método o una propiedad a la que quieras hacer referencia. Vamos a confirmar que este código es válido. Voy a descomentar, o más bien comentar, todas estas líneas de código, por lo que no son válidas. Sigamos adelante y escribamos un montón de texto aleatorio aquí mismo, solo para asegurarnos de que podemos afectarlo. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Solo voy a resaltar todo esto. Ahora se convierte en mi selección. Voy a ejecutar F5. Deberíamos obtener exactamente los mismos resultados. Ahí vamos. Macro se ejecuta exactamente de la misma manera, demostrando que estas dos secciones de código son exactamente iguales. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. El with and with construct es una herramienta muy poderosa. Siempre que te encuentres duplicando una gran cantidad de código, siempre que vea que está haciendo referencia al mismo objeto una y otra vez, tal vez para establecer varios valores de propiedad, tal vez para invocar varios métodos seguidos, cada vez que comience a ver eso en su código, considere implementar el with and with design. Really simple. Simplemente escriba la palabra clave with. Siga con el objeto en el que desea realizar esas operaciones. Asegúrate de poner ese final al final y luego todo lo que esté dentro de ese bloque, dentro de ese cuerpo de código, puedes fingir que está siendo prefijado con el objeto al que estás haciendo referencia. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Te veré en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a las palabras clave exit for y exit sub. La sintaxis exit for se usa para salir de un bucle for prematuramente antes de que termine con su iteración natural. Y las subpalabras clave exit se usan para salir de un procedimiento prematuramente antes de que alcance la última línea de código dentro de él. Echemos un vistazo a estas dos cosas comenzando con exit for. En mi libro de trabajo,
Tengo una lista de los 12 meses que comienza con enero y llega hasta diciembre. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero iterar sobre todas estas celdas y quiero cambiar la fuente a Comic Sans a más. Sin embargo, si me encuentro con un valor de August, quiero detener la iteración. Así que quiero detener lo que estoy haciendo en ese punto en el proceso de bucle. Un caso de uso de la vida real de algo como esto es si tienes dos informes en una sola hoja de cálculo. Imagina que tienes un informe que se encuentra por encima de otro informe y quieres iterar sobre cada línea en el primer informe y realizar algún tipo de operación en cada línea. Vas a tener que escribir algún tipo de lógica para averiguar dónde termina el informe superior para que no ejecute la iteración en el informe inferior. Ese es un ejemplo perfecto de un caso de uso para algo como esto. A veces es posible que desee iterar a través de cada fila en una hoja de cálculo, pero puede que desee decir que se detenga en este punto si se cumple alguna condición. Dígale que no continúe más, hemos cubierto todo lo que necesitamos cubrir. Así que vamos a imaginar que lo que queremos alcanzar aquí es agosto. Ese es nuestro punto final. Todo hasta agosto, y digamos que incluyendo agosto también, queremos cambiar la fuente de eso. Cualquier cosa pasada que queramos dejar en paz. ¿Cómo podemos implementar algo así? Comenzaré aquí con un procedimiento llamado encontrar August. Eso suena como algún tipo de comedia romántica. Así que encontrar August. Lo que queremos hacer primero es obtener la última fila. Esta es simplemente la mejor práctica. Por supuesto, podemos iterar de 1 a 12, pero sigamos las mejores prácticas aquí y calculemos dinámicamente la última fila. Podemos declarar una variable llamada última fila. Lo convertiremos en un tipo de datos largo, que es un número entero, y podemos usar la sintaxis familiar para obtener el valor real de la última fila. Podemos usar la propiedad source. Podemos obtener todas las filas en la hoja de cálculo. Esto va a ser un valor como 1.048.000 algo. Apuntaremos a esa fila en la columna 1. Así que esta es la celda inferior izquierda en nuestro worksheet. Una vez que tenemos esa celda, queremos movernos hacia arriba. Así que podemos usar la palabra clave and axle up para simular la pulsación de un botón de fin seguido de la tecla de flecha hacia arriba, lo que nos llevará a la última fila de datos en la columna A. Ese va a ser el número de fila 12, pero solo la celda en este momento. Entonces, para obtener realmente el valor numérico de la fila, tenemos que adjuntar la propiedad row. Así que ahora la última fila va a tener el valor de la última fila, que va a ser 12. Nuestro siguiente paso es realizar la iteración. Así que declararé una variable iteradora de i, también un largo, es un número entero. Y esta vez voy a iterar desde i igual a 1. De nuevo, yo en este momento solo voy a representar nuestra fila. Todavía no hemos hecho referencia a la fila, pero voy a pasar de 1 a 2 a 3, hasta 12. Y queremos iterar desde 1 hasta el valor de la última fila, que va a ser 12. Podríamos poner un paso 1 aquí, pero ese es el comportamiento predeterminado, incrementando en un valor de 1, por lo que no tenemos que hacerlo. Lo último que quiero hacer aquí antes de escribir el cuerpo, por supuesto, es escribir mi próximo i. Eso solo asegura que se incrementará y después de que se ejecute el bloque de código dentro del bucle for. Lo primero que quería hacer es cambiar el fuente de la celda a Comic Sans a más. Puedo hacerlo aquí mismo dentro del bucle for. Todavía no estamos comprobando si es August, pero queremos realizar ese proceso hasta el punto en que lleguemos a August. Así que este es el comportamiento predeterminado estándar de lo que queremos hacer dentro del bucle for. Así que puedo usar la propiedad source, apuntar a la celda actual sobre la que estoy iterando. El valor de la fila va a cambiar de 1 a 2, es decir, de 3 a 4. Eso está representado por i, así que podemos poner i aquí como el argumento del índice de fila. La columna va a permanecer consistente. Siempre es la columna 1 o la columna A. Y una vez que tengo ese objeto de rango de una sola celda, ese objeto de rango tiene una propiedad de fuente, otro objeto llamado font. Un objeto de fuente tiene una propiedad name, y podemos asignarla a una cadena de la fuente que queremos usar. Quiero cambiar la fuente a Comic Sans a más, y eso debería hacerlo. Ahora tenemos que verificar realmente si el valor es igual a August. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos obtener el valor de la celda. Así que, una vez más, la misma sintaxis que la línea anterior. Vamos a obtener ese rango que representa esa celda única. Vamos a comenzar con A1, luego A2, luego A3, y así sucesivamente. Queremos obtener el valor, y luego queremos comparar ese valor con August. Así que vamos a usar el operador de igualdad, el signo igual. Cada vez que escribimos una declaración if, necesitamos agregar un than al final y un and if. Y justo aquí es donde vamos a escribir el código para que hacer si se cumple esa declaración if. Entonces, si ese if se evalúa como verdadero, si el valor de la celda es August, queremos salir del bucle for. Queremos llamarlo un día. Queremos decir detenga esta iteración. No más incremento. No más repetición de este bloque de código. Simplemente siga adelante. La forma en que lo hacemos es con las palabras clave access, space, for. Exactamente como su nombre indica, estamos saliendo del bucle for. No importa dónde esté en el proceso. Podría ser en la primera iteración. Podría ser en la última iteración. En este caso, está justo en el medio, pero estamos saliendo completamente. Ninguna otra iteración se ejecutará.
Ahora, si hay código debajo del bucle for, ese código aún se ejecutaría. Pero el bucle for en nuestro procedimiento es lo último que estamos haciendo en este procedimiento de agosto de hallazgo. Así que tan pronto como se haga este bucle for, el procedimiento también está hecho. Hay una cosa más que quiero hacer aquí. Lo que quiero hacer es asegurarme de que estamos apuntando activamente a agosto, que todo ha funcionado como se esperaba. Así que lo que quiero hacer aquí es que cuando lleguemos a este punto, quiero asegurarme de que resaltamos la celda para que podamos verificar que ese es el punto en el que se detuvo. Lo que puedo hacer aquí es simplemente hacer celdas y de una y simplemente resaltarla para now. Así que vamos a seleccionarlo con el cursor del ratón para que podamos ver que terminó en la celda en la que esperábamos que terminara, que es agosto. Así que sigamos adelante y ejecutemos esto. Voy a arrastrar mi cursor fuera de aquí. Entonces, si todo va según lo planeado, todo este texto debería ser Comic Sans hasta agosto inclusive. Una vez que lleguemos a agosto, esto va a valer a true. Vamos a seleccionar la celda, entonces vamos a salir del bucle for y ninguna de las celdas debajo de August debería tener su fuente cambiada. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Aquí vamos, 3, 2, 1. Perfecto, funcionó exactamente como se esperaba. Así que de enero a agosto se ha cambiado su fuente a Comic Sans. Las de abajo no se ven afectadas. Así que hemos terminado prematuramente el bucle for. Hemos retrocedido fuera de él. Lo hemos terminado prematuramente y lo hacemos aquí con la salida para la palabra clave. Ahora echemos un vistazo a las palabras clave Exit Sub. Exit Sub se va a utilizar para salir prematuramente de un sub o un procedimiento antes de que termine de concluir. Así que voy a seguir adelante y crear una nueva hoja aquí. Y permítanme seguir adelante y acercarme para que podamos verlo un poco mejor. Y voy a rellenar un par de números aquí, solo números aleatorios aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo que quiero hacer es crear un procedimiento que permita al usuario resaltar con su selección, es decir, con el ratón, con este pequeño cursor, seleccione un grupo de celdas. Y cada vez que ejecuten la macro, va a duplicar el valor dentro de cada celda. ¿Cómo podemos hacer algo así? Bueno, podemos comenzar aquí ejecutando un procedimiento. Voy a llamarlo Double Cell Value. Y lo que quiero hacer primero es iterar sobre la selección del usuario. Recuerde que la selección del usuario es solo un $range object. Así que mientras estamos iterando sobre cada cosa en un rango, estamos iterando sobre una celda. Y una celda es simplemente otro objeto de rango. Así que comenzaré declarando una variable llamada cell. Va a ser un objeto de rango. Luego voy a comenzar un bucle for. Esto va a ser un bucle for real para cada bucle. Ahora no estamos especificando manualmente la variable iteradora. En realidad le estamos diciendo a VBA que la calcule dinámicamente. Así que va a pasar por todas las celdas de nuestra selección. Entonces, para cada celda en la selección nuevamente es una propiedad en el objeto de la aplicación que almacena la selección real o la cosa que el usuario ha resaltado, el grupo de una o más celdas. Queremos asegurarnos de poner una siguiente celda en la parte inferior aquí para que pasemos a la siguiente. Muy bien. Lo que podemos hacer aquí para duplicar el valor de cada celda es simplemente obtener el valor de la celda, multiplicarlo por 2, y luego reasignarlo de nuevo a la celda en la que estamos actualmente. Así que podemos hacer SAU.value es igual a SAU.value por 2. Es una sintaxis un poco confusa, pero recuerde que lo que esté en el lado derecho del signo igual tiene lugar primero. Entonces, sea cual sea el valor actual de la celda, vamos a tomar eso. Esto es solo un número. Vamos a multiplicar eso por 2 para obtener un nuevo resultado. Luego vamos a sobreescribir el valor en la celda. Por ejemplo, siempre que estemos aquí en la celda E1, número 5, vamos a calcular 5 aquí mismo por 2 igual a 10. Esto se va a evaluar como 10 en el lado derecho, y vamos a sobreescribir exactamente la misma celda, a la que todavía tenemos una referencia porque todavía estamos en el bucle for. Vamos a sobreescribir esa celda con el doble del valor original. En este caso, 5 va a ser sobrescrito por 10. Así que vamos a ver si esto funciona ahora mismo. Voy a seleccionar y hacer una selección real aquí. Así que aquí tenemos las celdas resaltadas. Ejecute esto. Deberíamos ver todo doble. Perfecto, así que todo se ve muy bien hasta ahora. Pero ¿qué pasa si queremos hacer esto un poco más elegante y queremos prepararnos para algún tipo de escenario alternativo? Digamos que la selección va a incluir algo como una celda en blanco, algo como esto. Y por alguna razón, podemos decidir que si hay una celda en blanco en la selección del usuario, queremos detener todo el procedimiento. Queremos decir que algo no va bien aquí. Esto no es correcto. Vamos a detener la ejecución de todo, no solo el bucle for, sino completamente el resto del procedimiento no se va a ejecutar. Pretender que ejecutar algún tipo de paso adelante va a conducir a un error en esta hoja de cálculo, algún tipo de cosa que no se pueda revertir. Queremos salir del sub por completo, salir del procedimiento por completo si nos encontramos con algún tipo de caso. ¿Cómo podemos crear eso para algo como esto? Bueno, lo que podemos hacer aquí es algo como esto. Podemos escribir, en primer lugar, solo queremos hacer esta línea de código si la celda tiene un valor numérico válido. Así que puedo decir que si el valor de la celda no es igual a, digamos en blanco, es lo que estamos verificando.
Entonces, si no es igual a una cadena vacía, lo que significa que si tiene algún tipo de número válido, en ese caso, si quiero hacer esto. Quiero tomar el valor de la celda, multiplícalo por 2, sobreescribir la celda. Asegurémonos de agregar el final si aquí, pero aquí, en mi declaración else, voy a presentar las palabras clave que hemos estado buscando aprender en esta lección, que son las palabras clave AcceptSub. Entonces, lo que AcceptSub va a hacer, no solo va a salir de todo el bucle for, sino que va a terminar todo el procedimiento. Todo de doble valor de celda, todo va a terminar. No hay más líneas de código por ejecutar. No importa si tenemos 40 líneas de código por debajo del bucle for. Este sub de salida, si se golpea, terminará completamente todo. Así que la razón por la que quería introducir esto en la misma lección que Accept for es porque Accept for no termina el procedimiento. Simplemente termina el bucle for y cualquier otro código restante aún se ejecutará. Exit sub, en comparación, terminará todo. Si está en un bucle for, terminará el bucle for y el procedimiento. No importa dónde lo pongas, simplemente terminará todo el procedimiento por completo. Hagamos una cosa más aquí. Quiero alerta al usuario de que ha hecho algo mal. Así que puedo hacer un cuadro de mensaje con algo como, hay una celda en blanco aquí. ¿No es genial? Está bien. Así que eso es solo una pequeña alerta para el usuario de que algo ha salido mal. Así que intentémoslo de nuevo. Voy a crear una selección aquí, y lo que vamos a ver es que todo va a funcionar hasta que lleguemos a esta celda, que en realidad va a ser la octava celda en una fila, porque el para cada iteración en un rango se mueve horizontalmente de columna en columna. Así que vamos a pasar de 2 a 4 a 6 a 8 a 10. Una vez que hayamos terminado con la fila número 1, vamos a pasar a la siguiente fila de nuestra selección, 12, 14, vamos a llegar a esta celda vacía. Ahí es donde se va a romper, pero los 7 valores que hemos encontrado hasta ese momento aún se duplicarán. Así que vamos a ver 4, 8, 12 aquí, y así sucesivamente. Veamos cómo funciona esto. Lo tengo seleccionado, F5 aquí mismo. Muy bien, podemos ver que los valores aquí han cambiado, y ahora va a decir que hay una celda en blanco aquí, no cool. Está bien. Podemos ver aquí que los dos valores que tenemos al final, 18 y 20, no se han duplicado. Eso es porque justo aquí, cuando nos encontramos con esta condición de que la celda esté en blanco, golpeamos esta cláusula else y dentro de allí salimos del sub. Así que ni siquiera tuvimos la oportunidad de llegar a estas dos celdas y hacerlas evaluar. Eso es lo que hace el sub de salida. Termina completamente el procedimiento, no importa dónde se encuentre en el proceso. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Te veré en la próxima.